en Gaza existe en vivo y en directo un genocidio y no solamente un crimen de guerra. Y yo como cristiano he sido comandado a amar al prójimo como a mí mismo y no bombardear al prójimo. Primero voy a dar una par de aclaratorias, puesto que tocar estos temas siempre es de cuestión sensible. Lo primero es que no quiero que se me acuse una falacia de falsa asociación. El hecho de que yo condene las acciones de un actor, en este caso del Estado de Israel, no significa que yo avalo su contraparte. En su tiempo yo denuncié y sigo denunciando hasta hoy los actos criminales de Hamás. Está la evidencia que sobra en todas mis redes sociales. Además que estoy llamado a hacerlo como cristiano. En segundo, no quiero que se me acuse de una falacia ad hominem. No quiero que se me diga que soy antisemita solamente por señalar hechos comprobables y accesibles a toda persona racional. Curiosamente, cuando nosotros venimos y criticamos al gobierno de Maduro, la gente no asume que estamos criticando a todo el pueblo venezolano. Criticamos también al dictador de Corea del Norte y no se asume que por eso estamos siendo anticoreanos. Pero curiosamente señalamos los actos del Estado de Israel y somos antisemitas. Eliminemos esa falacia. Tercero, afirmo que yo amo al pueblo judío. Yo amo al pueblo judío, no por su etnicidad en sí misma, sino por ser personas creadas al imago Dei, o sea, a la imagen y semejanza de Dios. Y cuarto, yo reconozco el derecho de Israel a la legítima defensa y apoyo sus acciones cuando éstas se dirigen explícitamente en contra de terroristas. Esto es, que satisface el criterio de salvaguardar su existencia. Pero lo que yo sí condeno y defiendo y voy a venir a exponer hoy es que en efecto existe un genocidio en Gaza. Como en todo debate serio, vamos a comenzar a definir los términos. El genocidio es un concepto acuñado por Raphael Lemkin, un judío, en 1944 y se entiende como un proceso deliberado y sistemático que, lejos de ser un acto espontáneo, avanza por etapas. Comienza con leyes discriminatorias no violentas, sigue con la marginación y culmina la destrucción de un grupo señalado. Curiosamente, el historiador Raúl Hilberg se apoya en esto para poder llegar a desarrollar que el genocidio es una maquinaria de aniquilación dirigida a un grupo específico. Nosotros podemos verlo en el siglo anterior, como esto se dio por la definición de una raza como los judíos, por cierto, bajo el nazismo, los chinos bajo Nanking de la Japón imperial, o por ideología como los cristianos y disidentes de la Rusia soviética o la China de Mao por pertenencia nacional. Esto lleva a la formalización de las Naciones Unidas en el Convenio para la Prevención de la Sanción dentro del Genocidio, que se adopta en 1948. Por favor, a todas las personas que están escuchando y viendo esto, pongan atención. Se define genocidio como cualquiera de los siguientes actos. Cualquiera, cuando son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Cualquiera de estos puntos, matanza de miembros de grupo, lesión grave, sometimiento intencional, medidas para impedir nacimiento y traslado forzoso. Ahí está la fuente en página. Yo hoy voy a venir a sostener los 5 puntos y cómo cada uno de estos 5 puntos están siendo perpetrados por el Estado de Israel. Comenzamos entonces por el primero y el segundo, que viene siendo la matanza de miembros del grupo y la lesión grave a la integridad física. No se puede ver bien por el formato del PDP, pero ahí está el artículo 1 y 2. Israel ha utilizado bombas no guiadas y municiones pesadas en zonas densamente pobladas con pleno conocimiento de la presencia civil. Los ejemplos son el campamento de refugiados en Jabalí el 31 de octubre del 2023. La arma utilizada fue una bomba de 2,000 libras. Las víctimas fueron decenas de muertos, casas colapsadas sobre familiares inocentes. El ataque a la cafetería de Al-Baq en Gaza el 2 de julio del 2025 al presente año. Utilizaron una bomba MK-82 de 500 libras. Las víctimas fueron niños, mujeres, ancianos y muertos. Y no solamente eso, sino también en Al-Mawasi, en Khan Yunis, el 13 de julio del año pasado, 8 bombas de 2,000 libras. Las víctimas, decenas de muertos entre desplazados internos en zonas declaradas por Israel como seguras. Sí, bombardearon zonas declaradas por ellos como seguras. Se le sigue también los ataques urbanos masivos de octubre a noviembre del 2023, donde más de 25,000 toneladas de munición fueron utilizadas. Los hospitales, escuelas, edificios y múltiples muertos fueron el resultado.
Este es el informe de las Naciones Unidas sobre el uso de las bombas pesadas, donde fueron 2.000 libras en zonas residenciales de explosivos. Víctimas fueron cientos de muertos. Y no solamente eso, sino que la cifra es que el 83% de los muertos son civiles. Y entre ellos, el 50% son mujeres, niños y ancianos. Estamos hablando de los más vulnerables. Los más vulnerables, entonces, son los que están siendo afectados. Y como si fuese el colmo, el IDF, mediante el mandato de Benjamín Netanyahu y sus secuaces, rompieron el alto fuego. Y la ruptura del alto del fuego, y como vieron todos acá la noticia, fue la matanza masiva en un solo día, que fue el 18 de marzo del 2025, en donde más de 400 palestinos en pleno día fueron asesinados. El 60%, otra vez, los más vulnerables, los que se pueden procrear, aquellas que sin ellos no pueden venir niños al mundo, mujeres y niños. Existe entonces que esta confirmación es genocida. Los ataques a civiles durante las evacuaciones también. Entonces, existe una conclusión legal que hay intención de destruir a un grupo. Esta síntesis argumentativa y legal de todo lo anterior establece que hay un patrón consistente de hace años que muestran intención de destrucción física a un grupo en específico. Ahora vamos a ver la tercera parte del convenio por lo que se estipula el genocidio en las Naciones Unidas, que es el sometimiento intencional a condiciones que conduzcan a su destrucción física. No importa lo que digan, Israel no ha garantizado el acceso sostenido a servicios básicos ni ayuda humanitaria esencial en Gaza. El documento Red Lines que están viendo en pantalla, que estoy citando, calcula las calorías mínimas para evitar inanición. Eso significa que están utilizando el hambre como una herramienta deliberada. Damas y caballeros, esto demuestra que Israel conocía con precisión científica, según el documento Food Consumption in the Gaza Strip, formulado el 19 de septiembre del 2007, que con precisión científica están imponiendo niveles de hambre, lo cual significa que han permitido deliberadamente solo un mínimo de ayuda para mantener la población en condiciones de colapso progresivo, utilizando el hambre como herramienta de destrucción física y masiva. A eso se suma lo que estamos viendo en pantalla, el asesinato de personal humanitario y médico, 250 trabajadores, 178 de las Naciones Unidas, 27 de Media Luna Roja, 450 médicos, 66 rescatistas. Ya vamos a hablar entonces, si no hay intención genocida, que nos expliquen cómo fue el asesinato en vivo y en directo en frente a todo el mundo de los rescatistas. La destrucción de comunicaciones de la Media Luna Roja significa que al perder comunicación se pierde también la conexión crítica con rescatistas para ayudar a aquellos que están a punto de ser aniquilados, aquellos que se están asfixiando bajo un edificio colapsado, como hemos visto las imágenes de la niña gritando, de los señores siendo rescatados o siendo dejados porque no se pueden llegar hasta las profundidades donde se encuentran. El ataque de convoy médicos también, sin fronteras, donde familiares del personal fueron asesinados. Ataques del convoy de la ONU, el colapso de asistencia humanitaria, el cual de las Naciones Unidas declaró misión imposible por las carreteras destruidas, hospitales atacados. Y como si fuera poco, existe detalladamente los ataques a hospitales destruidos o fuera de servicios. Los hospitales son Kamal Adwan, Hospital Indonesio, Hospital Europeo de Gaza, Hospital Hamad y Hospital Nasser. Bombardeados, sitiados y otros rodeados por tanques sin funcionar. Pasemos a la parte más difícil que tenemos que hablar, y le pido por favor a las personas que no hagan que no aparten su mirada, que no se vayan solamente porque lo que es pesado. Vamos a hablar en contra de los ataques directos contra los niños para satisfacer los artículos que restan. La Comisión de las Naciones Unidas y su investigación reitera que desde el 7 de octubre del 2023 hasta el 31 de julio del 2025, de los 60.200 palestinos que fueron asesinados, 18.430 son niños. Estamos hablando que desde octubre de 2023 hasta la fecha son 10 niños por día que pierden extremidades.
Los detalles esparatosos son que se han encontrado mediante estudios forenses disparos deliberados a menores, niños atacados en evacuaciones, refugios y centros de ayuda. Los casos son documentados de francotiradores disparando a niños con banderas blancas. Y por favor, animo a todo el público que está viendo esto a que vayan a la entrevista que hizo The Guardian al francotirador que vive tranquilo en la ciudad de Chicago, aquí en Estados Unidos, después de narrar cómo él deliberadamente asesinó una familia entera de 5 que estaban en su aposento. Los testimonios médicos donde dicen que hay disparos únicos al cráneo y al tórax buscando así la muerte. Y lo más horrible es que los niños expresan deseos suicidas, diciendo, ojalá la próxima bomba me mate. Y vamos para satisfacer el último punto. Existen medidas destinadas a impedir nacimientos. El BASMA, el Centro de Fertilización In Vitro de Gaza, en diciembre de 2023, un proyectil lo destruyó completamente, que contenían más de 4,000 embriones junto con alrededor de 1,000 muestras de esperma y óvulos congelados. Y claro, uno diría, bueno, pero esto no es un reflejo necesariamente de los líderes. Claro que lo es. Y aquí viene el mens rea. Aquí vienen las declaraciones, las intenciones genocidas de sus líderes, que son el reflejo de las acciones, como criterio que satisface y que se pide a las Naciones Unidas. En primer lugar, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo, toda la población civil de Gaza debe abandonar el lugar de inmediato. Ganaremos. No recibirán ni una gota de agua, ni una sola batería hasta que abandonen este mundo. Fuente, la cuenta oficial de él para que puedan llegar a corroborarlo. Moshe Fein, el exministro del Knesset y el ex vicepresidente del Parlamento de Israel, declaró: cada niño, cada bebé en Gaza es un enemigo. El enemigo no es Hamas. Necesitamos conquistar Gaza y colonizarla y no dejar ni un solo niño gazatí allí. No hay otra forma de victoria. Cuenta de él mismo. Gaza será destruida completamente, dijo Bezalel Smotrich. Sueño cumplido para el ministro de Finanzas de Israel. Y para el colmo, Yoav Galant, el 9 de octubre, como ministro de Defensa, dijo: todo está cerrado, no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Damas y caballeros, ¿existe alguna duda que el fenómeno que estamos viendo, que está evidente en alta definición para el mundo entero, no será un reflejo entonces de sus representantes en vez de como quieren llegar a decir con un ad hominem propaganda de izquierda? La ministra de Innovación, Gila Gamliel, entre ayer u hoy, falta confirmar, si no me equivoco fue ayer, dijo: haremos que la franja de Gaza sea inhabitable hasta que la población se vaya, y lo mismo ocurrirá en Judea y en Samaria. Es por esto que junto con su servidor nos unimos a la denuncia de las organizaciones más importantes del mundo que han tipificado lo ocurrido en Gaza como un genocidio. Lo están viendo acá. Mismas organizaciones que han tipificado como genocidio lo que sucedió en Holodomor, lo que sucedió en Nankín, lo que sucedió en el Holocausto y lo que ha sucedido en todo el siglo pasado, que tiene que llegar a ser denunciado como lo que es un proceso deliberado, sistemático, intencional, que cumple con todos los criterios por los cuales se concluye que en efecto en Gaza existe en vivo y en directo un genocidio y no solamente un crimen de guerra. Existe una erradicación sistemática de un grupo. Y yo como cristiano he sido comandado a amar al prójimo como a mí mismo y no bombardear al prójimo.